Bueno, hablaba Miguel Ángel Quintana Paz de una entrevista interesantísima. ¿A quién se refería? A don Alberto Campo Baeza. Muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Don Alberto Campo Baeza, usted lo sabe, es uno de los arquitectos más reputados internacionalmente. Autor de una obra, tanto material como por escrito, formidable. Y yo tengo que decir que para mí es realmente un privilegio conocerle, porque hace muchos años, cuando yo me dedicaba a otras cosas mucho más interesantes que el periodismo, cayó en mis manos un libro que se llama La idea construida, que es, por así decir, el gran libro de referencia de Alberto Campo Baeza, que luego ha hecho muchos más, pero en fin, que a mí me dejó anonadado, porque lo que él venía a explicar era algo así como la materialización, ¿vale?, de una idea. La arquitectura es convertir una idea en materia, y concretamente dos conceptos que son esenciales para cualquier ser humano, que son el espacio y el tiempo. El espacio es la gravedad y el tiempo es la luz. Y ya te pones a pensar y dices, ostras, es verdad. Y cuando entras en una catedral gótica, por ejemplo, y aplicas esos conceptos a lo que estás viendo, Campo Baeza tenía razón. Y él dice, bueno, es pura lógica, ya, pero hay que caer en la cosa, don Alberto. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches otra vez. ¿Y cómo se hace eso? Quiero decir, bueno, antes hay que decir, está aquí Alberto Campo Baeza porque dentro de ese ciclo fantástico de arquitectura que está haciendo el Club de Amigos, el próximo es él, la semana que viene, y no se lo puede perder. Y ahora va a ver usted por qué no se lo puede perder. Es lógica, dices, vale, ostras, pero hay que llegar a la conclusión. Y luego, sobre todo, hay que traducirlo. Es decir, cuando das filosofía, como Miguel Ángel, ¿verdad? Pues dice, bueno, pues tienes las ideas, las pones en un papel y el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero casi todo. Pero tú eso tienes que convertirlo luego en algo que no se caiga. Y que la gente lo mire y diga, ah, eso es algo más que un don de Dios. Lo has dicho, las ideas, yo diría, lo he repetido muchas veces, que la arquitectura es la profesión más hermosa del mundo. Dirán los aquí presentes, bueno, también la nuestra, ¿no? Pero en el caso de los arquitectos es el tener ideas, pero yo diría todavía una cosa más bonita, es tener sueños, soñar y materializar esos sueños, hacer esos sueños realidad. Y esos sueños van a ser hacer casas, hacer escuelas, hacer iglesias, hacer lo que hacemos los arquitectos, pero hecho desde el sentido común, desde la lógica, desde la razón. El instrumento más importante con el que trabaja un arquitecto no es tanto la imaginación como la razón. La razón, hacer una arquitectura que sea razonable, desde la razón. Se piensan las cosas para ser construidas y con un fin que es cumplir con unas funciones. O sea, de la arquitectura, a mí yo agradezco muchísimo estar esta noche aquí, porque no es habitual que los arquitectos estemos en los estudios de televisión. Yo comentaba con unos amigos hoy que es el primer estudio que yo piso, es el primer estudio de televisión que piso. Pero no por mí, sino por la arquitectura, que quizás, y sin quizás, esta sociedad está demasiado alejada. Algo tan sencillo como aquello que nos planteaba Vitruvio del utilitas, firmitas y venustas. La utilitas, que era hacer los edificios para cumplir una función. A mí no me viene un cliente y me dice, ay, hágame usted una cosa muy hermosa, pero ¿qué quiere usted? ¿Quiere usted que sea una casa? ¿Quiere una escuela? ¿Dónde se va a hacer? ¿Con qué dinero? O sea, dar los ingredientes. Igual que el paciente, yo lo pongo también muchas veces, lo he puesto en mis clases como ejemplo muchas veces, como los médicos, un médico a un paciente no llega y el médico dice, tiene usted tal, y hay que hacerle tal. No, antes le escucha, pregunta, y con todos los datos los estudia y llega a un diagnóstico, que en el caso nuestro, como arquitectos, es a un proyecto. Y es así de sencillo. Hemos dicho que Vitruvio hablaba de la utilitas, hablaba de la firmitas es la construcción, el que se construya bien construido. No es simplemente que se cumpla la función, sino que después aquello resista. Si está en un país muy frío, pues que resista al frío. Si está en un país muy caliente, pues que pueda dialogar bien con lo que pasa allí. Hablaríamos de tantas y tantas cosas en ese aspecto. Y la tercera condición, que es quizá la más difícil de expresar y de trasladar, que es la venustas, que es la belleza.
Yo hice el discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo titulé Buscar, más filosófico que otra cosa, viendo aquí al filósofo, buscar denodadamente la belleza. Porque eso es lo que hacemos, o sea, buscamos denodadamente la belleza de una manera muy concreta, muy precisa, muy para servir a la sociedad, a las funciones que necesita la sociedad que estén dentro de la arquitectura que hacemos, muy bien construida para que dure, para que permanezca en el tiempo, físicamente, y después para lograr algo tan maravilloso como es la belleza, dándole a esta sociedad unos espacios hermosísimos para que la gente viva feliz. El fin de un arquitecto es conseguir que la gente viva feliz en sus arquitecturas, no tanto el lucirse. Ahora mismo, pues, los famosos, los del Star System, son arquitectos que tuercen, giran, cambian, colorean. Dicen, bueno, ¿pero qué hace usted? Sí. Pues el pobre Newton... Llamar la atención. Llamar la atención, pero innecesariamente. Sí, claro. Ya. Antes de que Miguel Ángel te haga una pregunta, que sé que quiere, yo querría hacerte otra. Porque el ejemplo que has puesto de los médicos me ha resultado muy interesante. Tú dices que un médico te examina, te mira, mientras tú estás hablando con él, te mira el color de la piel, te mira tal, bien. Y luego él va en su cabeza construyendo un diagnóstico. Bueno, eso era antes. Eso era antes. Tú ahora vas al centro de salud y lo que tienes es un médico que apenas te mira, que te coge unos síntomas, y entonces te saca un protocolo que te imprime y te pone 2 pastillas. Los arquitectos ahora también son así. Es decir, la tentación de la construcción, digamos, industrial, como hay una medicina industrial o un periodismo industrial, en fin, es muy fuerte. Y al final... Sí, pero yo creo que lo que he expresado es, de la mano de la razón, se estudia, igual que el médico. Tú dirás, eso será tu médico. Mi médica de mi seguridad social, la doctora maravillosa que tengo. Desde aquí le mandamos un beso, pero te aseguro que tú, la mayor parte de los hospitales, bueno, te lo dice un papá que se ha currado salas de pediatría. El último análisis que me han hecho ha sido un amigo mío, un médico, un director de un hospital conocido de Madrid, de la sección de cardiología. Me ha hecho un análisis completo con todo tipo de aparatos, de arriba abajo, porque él se había jubilado. Dijo, lo voy a hacer a los amigos, y el resultado fue que yo estaba estupendísimamente bien, con lo cual no puedo más que agradecer todo, ¿no? Esa nebulosa blanca que ve usted ahí al lado de Campo Baeza es el tupé de Román Cendoya, al que le voy a pedir que se eche un poquito para atrás porque está cogiendo el tiro de cámara completamente. Miguel Ángel. Está bien. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo quería preguntarle, hubo una época en la cual se llegó a decir, apoyándose sobre todo en la primera función que usted dijo, lo de la utilidad de la arquitectura, ¿no? Se llegó a decir frases como que lo que tenían que hacer los arquitectos eran máquinas para vivir, ¿no? Machine à vivre, ¿no? Eso lo decía Le Corbusier. Sí. Pero Le Corbusier era por un nihilismo. Claro, esa es mi pregunta. Claro. Yo creo que eso ha dado luego lugar a construcciones, no tanto las de él mismo, ¿no? Sino las que influyó, pues que todos conocemos, ¿no? Un poco feas, no creo ni siquiera que demasiado funcionales, que crean barrios un tanto desangelados, y lo ha hecho, pues por desgracia en España, sobre todo pues eso, las ampliaciones de muchas de nuestras ciudades. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo piensa que, si no le parece bien, cómo piensa que se podría combatir? Sí, pues una vez más con la razón. O sea, evidentemente, ¿cuál es una labor previa a un arquitecto que está trabajando con la ciudad, con lo que llamamos urbanismo? Es ordenar, ordenar, ordenar y ordenar. Entonces uno dice, hombre, ese sitio tan maravilloso al que ya hemos ido todos tantas veces, que es Manhattan, al final está ordenado, y dice, sí, con una simple trama, una trama ortogonal de calles y de avenidas, y todo lo que puede pasar allí está ordenado. Pero lo mismo hizo aquí el Marqués de Salamanca, o hizo Haussmann en París, o hizo el Champs de Barcelona, ¿no? Esto es, o sea, que todos estos es ordenar, ordenar. O sea, el primer fin que tendría que tener la arquitectura, o que tiene la arquitectura, es ordenar el espacio para que la gente pueda vivir junta, relacionándose bien. Y quizá el ejemplo, vuelvo a ponerlo, el primero, y podemos seguir poniendo más, pero... que es el de Manhattan, donde bueno, está ordenadísimo, y aunque alguien haga una patochada allí, tampoco pasa nada, ¿eh? Puede hacer una cosa buena o una cosa menos buena, pero está ordenado y no plantea ningún problema, al revés, están resueltos los problemas. Ordenar, orden, a tu pregunta, orden. Román, Jesús.
Sí, pero hay cosas que se hicieron sin que hubiera el criterio arquitectónico. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque, por ejemplo, una de las cosas que les ha pasado a los arquitectos, yo no creo que ustedes sean unos miserables que no ponen enchufes en casa, pero de repente llegaron cientos de cargadores, cientos de aparatos eléctricos que no estaban previstos en muchísimas viviendas y hay que poner una regleta llena de enchufes en todos los cuartos de casa para ocuparlos. Pero es que hay ciudades que tienen miles de años que no había un criterio arquitectónico, sino que era un aluvión de construcción. ¿Cómo se ordena eso después cuando ya hay una superficie bien hecha en la que en casas de 2 pisos, como eran los palacios de Castellana, se pueden levantar torres de 40 pisos y donde había aparcados 4 coches, resulta que hay aparcados 80 y el ancho de la calle es el mismo? Bueno, pero otra vez volveríamos a establecer un orden desde el principio o desde el momento en el que estamos viviendo. Uno diría, el tema del coche, ahora que está gritando y bramando todos, pues el coche eléctrico, si el diésel, si el no sé qué, dices, bueno, antes tendrá usted que pensar cantidad de coches. Si usted tiene hay que tantos pensar miles, tendrá usted que decir que no. Pero llámele usted Operación Centro o llámele como quiera, pero tendrá usted que ordenar Yo no tengo coche. He venido aquí en el 45, que me ha dejado en la puerta, doblando la Castellana, y ha doblado en la parada que llaman ellos San Juan de la Cruz, aunque sea ya Río Rosas, y va perfecto. Yo utilizo el transporte público de Madrid, ya, independientemente de los colores políticos, es el mejor transporte público del mundo. Mejor, si he dicho antes Manhattan, vivo en Nueva York, voy con mucha frecuencia, y no, ya quisiera Manhattan tener un transporte público como el que tiene Madrid. O sea, aquí... Por no hablar de la amabilidad de los taxistas, que tenemos un montón de espectadores que son taxistas. Bien, sin comentarios. Yo hablo del transporte de la público. ordenación del Transporte público, o sea, el metro es fantástico, dice, quedan 8 minutos para que viene el tren siguiente, y a los 4 minutos ya ha llegado. Los autobuses, hay una red de autobuses magnífica, magnífica. Lo complementa cercanías. ¿Es suficiente? Al final la cuestión es, el paso del tiempo sobre la arquitectura lo enmienda el urbanismo. El urbanismo se convierte, por así decir, en una especie de bolsa. No, pero el urbanismo va a depender de las personas. Evidentemente, tú has dicho que has planteado el tema, dices, evidentemente las extensiones, ampliaciones de las ciudades en estos últimos años, y digo estos últimos, y yo no digo 10 o 20, sino hablo 50 70, o 100, han sido desastrosas, pero entonces ahí tendríamos que meter el dedo en esas cosas tan desagradables como son la corrupción, el espíritu de recogimiento económico que tienen algunos, y todas esas cosas que dices, bueno, con eso se han destrozado ciudades maravillosas o partes de ciudad que son maravillosas. O sea, Madrid, por ejemplo, a mí me sigue resultando imposible inconcebible el que se haya extendido tan mal, ¿no? ¿Verdad? Cuando se podía haber hecho lo mismo, pero bien, simplemente con criterios de orden, evidentemente con honestidad, con sencillez, con razonablemente bien, punto. Jesús. No, a mí me ha encantado oír esto de que lo primero es la utilidad, la funcionalidad o la finalidad, por así decirlo, porque volvemos al sentido común, porque al fin y al cabo todas las artes lo primero es la finalidad, ¿no? Yo, que soy jurista, que soy, por tanto, abogado, vivo un mundo en el que eso desapareció hace mucho tiempo. Es decir, del derecho, de la política, la finalidad, que es el bien propio de cada cosa, en este caso el bien común, desapareció hace mucho tiempo. Y lo que importa es simplemente la causalidad eficiente, es decir, el que haya salido hecho por la persona que tiene que otorgar, por el Parlamento, por el rey, por el que en definitiva promulga la ley, ¿no? Sin embargo, veo que en la arquitectura sigue habiendo una prevalencia de la funcionalidad y del orden, cosas maravillosas. Sin embargo, no sé si esa prevalencia de la eficiencia que en el arte se ha manifestado, me refiero a las artes plásticas, se ha manifestado a partir del romanticismo en la prevalencia de la originalidad, del yo, del artista, frente a la utilidad de la cosa, que no es solamente utilidad, sino unido a la materialidad, a la belleza, como antes decías en el dicho de Vitruvio. ¿No se refleja eso en los artistas, estos grandes arquitectos de nombre mundial, como Frank Gehry y tal, que
Porque uno ve una obra de Frank Gehry realmente bonita, es decir, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Es una belleza tremenda, pero eso sirve para algo. Es decir, quiero decir, ¿no está pasando también un poco con la arquitectura como en el resto de las artes plásticas, o la arquitectura se salva Vamos a de ver, la quema de...? Es muy diferente. Un artista puede hacer una patochada y no es peligroso. Un pintor puede hacer lo que quiera y te puede gustar o no gustar y no pasa nada. No es peligroso ni un escultor, ni un músico, ni un poeta. Y mira que me estoy metiendo en la música y la poesía. Pero no son peligrosos. Pero un arquitecto haciendo patochadas... Una casa se cae. Sí, no, pero más que se caiga... Oscar Niemeyer hizo Brasilia, yo estaba en Brasilia varias veces. Y por supuesto, él hizo Brasilia y se fue a vivir a Río de Janeiro, porque no hay quien viva ahí. O sea, eso es una patochada. Pero eso podríamos poner muchos ejemplos. No, pero vamos. Gehry, que ha conseguido pues, ser un arquitecto muy, muy famoso, claro, porque hace unas cosas muy raras. Entonces, también ahí intervendría... Por eso he empezado diciendo que yo era la primera vez que venía a un plató de televisión. Y con qué 4, además. No, pero que la arquitectura está muy poco presente en los medios de comunicación, en los medios que son capaces de formar a la sociedad, y volveríamos a la educación de la sociedad, ¿eh? Entonces, dices, son famosos estos arquitectos que remueven, que giran, que gritan. Yo no voy a poner ahora nombres porque no me quiero meter con ninguno, ni siquiera con Niemeyer, y Niemeyer estaba todavía bastante bien controlado. Ni con Gaudí, que también giraba. No, ni con Gaudí. A mí yo puedo decir, ahora mismo hay una exposición magnífica de Gaudí en Colón, en el centro, pero yo cuando se empeñan en que a mí bueno, y yo de pequeño, pues mi madre, y como buena hija de arquitecto, se encargó de inocularme el veneno de la arquitectura bien adentro. Y evidentemente Gaudí aparecía en las conversaciones, y si encima Gaudí era buena persona, piadoso, con el cirio y con todo, pues ya la pera. Yo lo siento mucho, Gaudí a mí no me gusta, no es trasvasable, no da pie para hacer que se hagan las cosas como Gaudí. Gaudí interpretaba con su personalidad la arquitectura que se hacía por entonces, pero no es repetible. No, oye, me parece muy interesante, Sí, porque es lo que pasa con la mayor parte del arte contemporáneo. Claro, el arte contemporáneo que se refería a Trillo, es decir, en realidad el arte contemporáneo, yo qué sé, Rothko. ¿Claro? Uno inventa Rothko. Después, cualquiera que pinta como Rothko después de Rothko es un puñetero impostor, o sea, no puede, y los hay así. Con Gaudí es un poco igual, es decir, Gaudí concibe como construcciones orgánicas, ¿no? Lo llama, parece naturaleza. Cualquiera que después construye igual... Sí, pero no es una solución Copiar generalista. a Rothko es muy fácil y copiar a Gaudí no es nada fácil. Copiar a Rothko es económicamente accesible, y sin embargo copiar a Gaudí no es accesible. Hombre, has dicho una cosa que es fundamental. La arquitectura, en la casa se vive, en la casa hay que habitarla. Un cuadro no hay que habitarlo, un cuadro se observa y punto. Bueno, pero Rothko acabó tirándose por una ventana, te recuerdo. O sea, que al final a mí me gusta mucho Rothko, Ojo, pero no pasa nada. Y Casper Jones se estrelló con un coche contra una vareta, ¿no? Es decir que... Última pregunta, Julio Ariza. Bueno, probablemente la arquitectura no se ha podido sustraer a la decadencia de la música, a la decadencia de la filosofía, a la decadencia de las otras artes. Y yo creo que no se ha sustraído. Y la arquitectura ha cedido a una concepción de la vivienda para el ser humano muy poco racional, porque lo ha dejado entre paredes de menos de 2 metros de altura y a veces menos de 2 metros de anchura. Es decir, estamos construyendo lugares donde vivir y donde va a acabar viviendo solo una persona porque 2 caben muy poquito, donde la gente no puede tener hijos porque allí no se puede tener una familia, y la arquitectura ha cedido a ese movimiento también decadente, desde mi punto de vista. Yo no estaría de acuerdo con eso. Yo diría que algunos arquitectos han hecho tonterías, pero no está generalizada, afortunadamente, tampoco la tontería. Hay muchos arquitectos estupendos, más que son menos conocidos o muy poco conocidos. Es más, yo en este programa, que no sabía yo por dónde ibas a llevar las cosas... Y yo tampoco. Yo querría defender el que en España tenemos más de 60.000 arquitectos. Habría que repartir el trabajo. El señor Campobeza viene aquí a decir que hay que repartir el trabajo. Repartir el trabajo y además
la formación que se da en España en las escuelas de arquitectura es muy buena. El profesor Kenneth Frampton de Columbia University, públicamente, por escrito y de viva voz, por eso le hicimos doctor honoris causa de nuestra escuela, dice que la Escuela de Madrid es la mejor del mundo. O sea, la enseñanza de la arquitectura en este país, independientemente de otras consideraciones, es magnífica. Esa es una queja muy generalizada, es que al final que se reparte solamente 5 o 6 arquitectos de nombre notable y que podríamos citar aquí porque son conocidos por todos, han opacado y han impedido que centenares de buenos arquitectos hayan podido salir a la luz y hayan podido tener las mismas oportunidades. Los organismos, los consejos superior de arquitectos y los colegios de arquitectos, para eso están. Son una gente estupenda. A mí me quieren por esas áreas, me quieren muchísimo y yo lo agradezco mucho, pero hay que repartir el trabajo. Es decir, es como casi otra vez volviendo a los médicos. Si hay tantos médicos, si hay tantos arquitectos, y haría falta repartirlo más para que lo pudieran hacer muy, muy bien. Hacer un proyecto de arquitectura lleva muchísimo tiempo, muchísimo pensamiento, razonar, estudiarlo. Y volvemos al diagnóstico del médico, ¿no? Analizar, hacer análisis. Y después uno dice, ¿tanto cuesta hacer una casita? Yo vivo en un zulo de 20 y tantos metros cuadrados nada más. No tiene nada. Una cama escamoteable, una mesa grande blanca, con demasiados libros, unos armarios, unas estanterías llenas de libros y punto. Y uno dice, ¿y se vive ahí bien? Se vive muy bien. Dice, y usted tendrá unas vistas maravillosas. Yo abro mi ventanuco, hay un ventanuco que da a un patio interior de grandes dimensiones, y otra ventana ilegal. Está mal que yo aquí confiese que tengo una ventana ilegal, y se abre a ese paisaje lejano de patios interiores donde al final se ve la Plaza de España. Que por las mañanas todas las chimeneas se iluminan de ese color rosado de la aurora. Yo lo he escrito más de una vez por nuestro Homero, que hablaba de los dedos rosados, efectivamente. De la aurora. Sí, sí. Mírala, pues entonces dice, bueno, pues ya está, y no hace falta nada más si para vivir. Es muy sencillo. Arquitectos, contratad arquitectos, ponga usted un arquitecto en su vida, y si puede ser joven mejor, para que hagan las cosas que las harán muy, muy bien. Yo llevo muchos años formando alumnos, muchos alumnos, y son todos, puedo poner la mano en el fuego, son magníficos, magníficos. Yo les deseo, Alberto, y me va a perdonar, y también voy a discrepar con usted, les deseo a nuestros espectadores que puedan tener mucho más de 20 metros para vivir y que tengan unas ventanas enormes donde entre toda la luz del mundo. Yo les deseo eso. Sí, y son las cosas que yo hago. Y me parece maravilloso que usted encuentre su acomodo en un sitio así, pero yo creo que debemos intentar darles a nuestra gente lugares donde pueda hacer que su pensamiento fluya por el aire y por el espacio. Evidentemente es una butada el haber citado mi zulo, pero yo puedo citarte la última casa que he terminado en Tarifa, frente al Atlántico abierto, al lado de Zahara, que lo podéis conocer mejor. Es el trozo de Tarifa que está al lado del Farito de Caraminal, y es una gran plataforma de travertino que tienes el mar infinito enfrente y la línea del infinito delante, y es una casa maravillosa, y no son 30 metros cuadrados, son 2.000 metros cuadrados. Ole, de los dedos de la aurora a Poseidón. Nos hemos ido. Todo esto y más, el próximo día en el Club de Amigos, Alberto Campo Baeza, dentro del ciclo de arquitectura que organiza el Club de Amigos, y que ya ve usted, o sea, se nos ha ido la hora y 21 como sin sentir. O sea, que imagínese. Ahí lo tiene usted, el próximo día 10 de noviembre, ya sé usted, puede ser presencial, puede ser online, si viene mejor, y va a disfrutar. Y además no estaremos nosotros, con lo cual podrá hablar él solo, que es de lo que se trata. Don Alberto, lo siento y con honor, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un disfrute este rato. Nos vamos a la publi y a la vuelta a Brasil y con el Niemeyer de Zendoya. Hasta la próxima.